A ver, parece que teníamos problemas de audio. Ya. A ver, vamos a ver nuestros archivos. Bien, vamos a comenzar con el CBR. CBR es, son las siglas de California Bearing Ratio, ¿no? Es ratio, eh, es un método diseñado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para poder comparar la capacidad de soporte, la capacidad de resistencia de un suelo, ¿no? Respecto a un suelo patrón, ¿no? Escogido en este sentido por los norteamericanos como un suelo particular encontrado en el estado de California. Bien, entonces, a ver, lo tenemos ahí en pantalla. Correcto. La norma técnica peruana aplica para determinar esta relación de soporte de California es la 339.145. A ver, entonces, más allá del método de cálculo de este CBR, ok, lo que vamos a ver es el siguiente, ¿no? Igual que otras normas que habíamos revisado, ¿no? Ahí están las referencias y vamos a ir directamente al resumen del método de ensayo, ¿correcto? En el caso del CBR tenemos que hacer una acotación en esta norma de que el CBR no se calcula de la misma manera para todos los tipos de materiales. ¿Ok? Entonces, a ver, veamos. Para ensayos realizados sobre materiales compactados a un contenido de agua se separan 3 especímenes. Los especímenes se compactan usando 3 diferentes esfuerzos de compactación para obtener pesos unitarios, tanto por encima como por debajo del peso unitario deseado. Después de permitir que los especímenes se cubran en agua para humedecerse, ¿no?, u otro tratamiento específico como curado, cada espécimen estará sujeto a la penetración por un vástago cilíndrico. Los resultados del esfuerzo, ¿no?, las cargas versus la profundidad de penetración se plotean para determinar el valor del CBR, ¿no?, de cada espécimen. El CBR, ¿no?, a la densidad especificada se determina con un gráfico de CBR versus el peso unitario seco. Bien. Para pruebas en las cuales el resultado se determina para un rango de contenido de agua, una serie de especímenes con cada uno de los 3 esfuerzos de compactación son preparados sobre el rango de contenido de agua de interés. Los esfuerzos de compactación se seleccionan para producir pesos unitarios superiores e inferiores al peso unitario deseado. Después de permitir que los especímenes se humedezcan,
u otro tratamiento específico como curado, cada espécimen es penetrado. Los resultados se grafican para obtener el CBR para cada espécimen. Una gráfica de los valores de CBR versus el peso unitario para cada contenido de agua se realiza para determinar el mínimo CBR para el rango de contenido de agua. A ver, en cristiano, ¿qué significa esto de acá? Que para para hacer una evaluación del suelo, primero saturamos completamente la muestra, ¿ok? Y se toman, para evaluar un material, se toman 3 muestras diferentes, ¿correcto? Estas muestras saturadas se someten a una penetración, ¿no?, controlada para determinar una curva de esfuerzo de formación y con eso calcular el valor del CBR. Significado y uso. Este método de ensayo se usa para evaluar la resistencia potencial de la subrasante, subbase y material base. Cuando se refiere a resistencia potencial, no se refiere a capacidad portante. Bien, se refiere a la resistencia misma que tiene el material, ¿no?, para poder soportar cargas. A ver, por ejemplo, un material que tiene, a ver, por ejemplo, un fango, un lodo. Ese material lodo, ¿no?, en condiciones de saturación, en condiciones de humedad, ¿no?, alta, va a tener un comportamiento frente a una carga. Es lógico pensar que el fango va a tener poca capacidad de resistir la penetración de un elemento extraño por carga. ¿Ok? Por ejemplo, el paso de un vehículo, ¿no? El fango no tiene capacidad de carga, pero ¿el problema es el fango en realidad o es la humedad que se presenta? Bueno, son las dos componentes. En primer lugar, la humedad que le quita estabilidad al material, y en segundo lugar, el material mismo, que es para que se forme un fango es usualmente un material muy fino, ¿no?, que no tiene capacidad de carga, no tiene capacidad de soportar el esfuerzo que se produce a través de el sometimiento de un vehículo en este caso, ¿no? Si es que tuviéramos otro material con un rango de humedad parecido, por ejemplo, si no fuera un fango, no fuera un polvo, fuera más bien una arena, la arena probablemente tendría bueno, no es que probablemente, va a tener una mejor conducta frente al paso de un vehículo, a pesar de que se puede encontrarse saturada con un contenido de humedad similar a un fango. La arena va a tener un comportamiento diferente. ¿Por qué? Porque los granos de arena son un poco más grandes, un poco más consistentes y más resistentes a la carga a la que podemos someterlo al paso de un vehículo. Mejor comportamiento aún tendrá si es que, por ejemplo, en vez de fango, en vez de arena, tuviéramos una grava. Una grava, ¿no?, por ejemplo, una piedra chancada, va a tener aún mejor comportamiento frente al fango, por más que su contenido de humedad sea idéntico al fango o a la arena saturada. ¿Por qué? Porque sus mismos componentes tienen capacidad de resistir y los granos tienen un comportamiento diferente, ¿no? Transmiten mejor las cargas y tienen mejor capacidad de resistirlas. Y aún mejor sería la respuesta con ese contenido de humedad de un material, por ejemplo, como una roca fracturada, ¿no? Tendrá mejor comportamiento aún que la grava, que la arena y lógicamente que el fango.
estando con el mismo contenido de humedad, ¿no? Con el mismo grado de saturación. Y es que la roca fracturada, sus componentes van a tener mejor respuesta a la aplicación de una carga. Entonces, vemos que el contenido de humedad, si bien es cierto, puede influir, no es el indicador gravitante para determinar si un suelo puede soportar o no una carga. En este caso, cargas no estáticas, sino cargas que sugieren una situación de procesos de carga-descarga, ¿no? Donde se producen esfuerzos de fatiga, básicamente. Entonces, decíamos que el comportamiento de un material que tiende a ser roca, estructuralmente va a ser mucho mejor que el comportamiento que un material que tiende a ser una arcilla, por ejemplo, o un limo, ¿no? En el caso de puentes, la humedad es determinante. A ver, en el caso de puentes, no nos preocuparíamos tanto por el CBR, sino más bien por la capacidad portante del suelo, porque ahí sí las cargas son, en su gran mayoría permanentes, ¿no? La carga muerta de un puente es bastante considerable y bueno, las cargas dinámicas usualmente son asumidas por la superestructura, ¿no? Solamente una parte de la carga es transmitida a la subestructura. Entonces, en el caso de un puente, más importante es analizar la capacidad portante del suelo y que pueda resistirlo. ¿El contenido de humedad es determinante? Sí es determinante. ¿Por qué? Porque la presencia de agua genera subpresiones que podrían, en algunos casos, ¿no?, ser perjudiciales para el diseño del puente. Es por eso que cuando diseñamos puentes buscamos que los estribos se encuentren en la condición mejor drenada posible, ¿no?, tratando de evitar en la medida de lo posible, para la redundancia, que el agua se concentre y se convierta en un aportante a las presiones contra las paredes internas de los estribos. La misma situación tenemos cuando vemos, por ejemplo, muros de contención. ¿Ok? En muros de contención, al igual que en los estribos de un puente, también es importante el tema de drenado, ¿no? Y es que, como recuerdan las clases pasadas, el suelo se comporta como un fluido cuando está con agua, ¿ok? Las presiones intergranulares se incrementan, ¿no? Y esas presiones son transmitidas hacia los elementos estructurales. Entonces, cuando diseñamos un puente, cuando diseñamos un muro de contención, ¿no?, debemos de buscar en lo posible que las paredes internas, ¿no?, hacia donde se encuentra el relleno, se encuentren drenadas. El CBR tiene una aplicación, básicamente para trabajos de pavimentación, ¿ok? El CBR, bueno, trabajo de pavimentación o trabajos de relleno, estructurales también, ¿no?, pero básicamente para pavimentación, sea urbana o sea interurbana. Entonces, cuando hablamos de pavimentación urbana, tenemos que regirnos de esta norma.
La norma técnica peruana 339-145. Y si hablamos de pavimentación en carreteras, tendremos que hacer referencia a las normas del MTC. Bien, entonces estamos comenzando en CBR con las normas técnicas peruanas. Bien, entonces aquí explica el método. ¿Dónde estábamos? Estábamos acá. Ahí está. Ok, necesitamos equipos estandarizados, ¿no? Una máquina de carga, los moldes, que es donde se incluye la muestra del material, ok, discos espaciadores, apisonadores, aparatos para medir la expansión, ¿no? Manómetros en otras palabras, pesas, ¿no? Pistón de penetración, de deformación, esto que es otro manómetro, ¿no? Diversos aparatos, ¿no? Como tazón de mezclado, escantillón, balanzas, depósito de remojo. Ok, la muestra. La muestra debe ser preparada y los especímenes para la compactación deberán prepararse de acuerdo con los procedimientos dados en los métodos de prueba de 339-141 o norma técnica peruana 339-142. ¿Ok? Estas de acá son las normas para el Proctor estándar y el Proctor modificado. Si todo el material pasa el tamiz de 19 milímetros, ¿no? 3/4 de pulgada, toda la graduación deberá usarse para preparar las muestras a compactar sin modificación. Si existe material retenido en el tamiz, ¿no?, de 3/4 de pulgada, el material deberá ser removido y reemplazado por una cantidad igual al material que pase el tamiz de 3/4 de pulgada y será retenido en el tamiz número 4, obtenido por separación de porciones de la muestra, no de otra forma usada para ensayos. Especímenes de ensayo, ¿no? Para el CBR, ¿no?, tomamos en cuenta que para el óptimo contenido de humedad, ¿no?, se debe usar material preparado según lo escrito en el punto 7.1, o sea, acá, en el punto 7.1, en el punto 7, ok. Dirigir una prueba de control de compactación con un número suficiente de especímenes de prueba para establecer definitivamente el óptimo contenido de humedad para el suelo, usando el método de compactación especificado o métodos de prueba del Proctor estándar y el Proctor modificado. Una prueba de compactación previamente efectuada del mismo material puede sustituirse por la prueba de compactación ya descrita, con tal que la muestra contenga material retenido en el tamiz número 19 milímetros, ¿ok? 3/4 de pulgada. Se use suelo preparado tal como describe el punto 7.1, ¿no? Acá la norma dice 7.1, debería decir 7 nada más. El máximo peso unitario seco obtenido para la prueba de compactación efectuada en un molde de 4 pulgadas puede ser ligeramente mayor que el máximo peso unitario seco obtenido por la prueba de compactación en un molde de 6 pulgadas o en el molde de CBR. Para casos donde el CBR se necesite al 100% del máximo peso unitario seco y al óptimo contenido de humedad, es decir, al valor de Proctor modificado o estándar, compactar un espécimen usando el procedimiento de compactación especificado en las pruebas de Proctor modificado o Proctor estándar a partir de un suelo preparado
a más o menos 0.5% del óptimo contenido de agua. A ver, vamos a ir cargando mientras desarrollamos esto de acá. Vamos a ir cargando. Nuestra prueba de Proctor modificado. A ver, la habíamos cargado la vez pasada, pero vamos a tener que cargarlo otra vez. A ver, mientras está cargando la información del Proctor, voy adelantándoles, ¿no? El CBR, como les decía al comienzo de la sesión, es un procedimiento que permite comparar la capacidad de soporte de nuestro material, de nuestra muestra, con una capacidad patrón, ¿no? Escogida de manera, pues, unilateral, por así decirlo, ¿no? Por los norteamericanos como un suelo específico que se encuentra en el estado de California, en Estados Unidos. Bien, entonces, este suelo el suelo de California que fue escogido para este tipo para tomarlo como patrón, es un suelo ya que se constituye en una roca fracturada y que tiene una capacidad de soporte bastante alta. Entonces, si nosotros, a ver, para tomarlo en cuenta, ¿no? El CBR es un porcentaje de esa capacidad de soporte del material patrón, ¿no? Si tenemos un suelo con menos de 6% de CBR, el suelo es un suelo muy malo, ¿no? Podríamos tomarlo como un suelo tipo fango, ¿no? Un lodo o un suelo que tal vez no está tan saturado, pero no tiene capacidad de soporte. Su deformación es inmediata frente a una carga. ¿Ok? Cuando tenemos CBR menor a 6%, lo más probable que encontremos es problemas de acolchonamiento, ¿no? Problemas de agüellamiento, problemas donde ante una simple carga, ¿no? Existen deformaciones plásticas, ¿no? Habíamos conversado que las deformaciones plásticas se dan cuando un elemento, ¿no? Se deforma y ya no recupera su posición. Entonces, estas deformaciones plásticas no son convenientes cuando nosotros queremos utilizar el suelo con fines de soporte, ¿no? Y usualmente conducen a cambiar
el material, ¿no? Hacer retiro o hacer cortes en ese sector y cambiarlo por, en el caso de pavimentación, cambiarlo por over, ¿no? El over tiene un CBR mucho más alto. ¿Por qué? Porque se parece, ¿no? O brinda las características similares al suelo patrón que se toma, que es el suelo de California, ¿no? De un lugar específico de California en realidad. Así es, mejoramiento de suelo con over o hormigón. ¿Por qué? Porque este material tiene un CBR mucho mejor, mucho más alto, ¿no? Entonces, si tenemos un CBR entre 6 y 10, estamos hablando de un suelo, ¿no? Hablamos de un terreno, estoy hablando de terreno natural. Es un suelo que tiene una capacidad de soporte, digamos, moderada, aceptable, ¿no? Donde sí podríamos hacer trabajos de pavimentación de vías como calles, avenidas, ¿no? Donde no hay un tránsito tan alto, ¿no? Pero si nosotros necesitamos construir una vía que va a soportar un alto tránsito, sí necesitamos un suelo que tenga mucho mejor capacidad de soporte. Entonces tendríamos que buscar una condición sobre 10% del CBR. En mi experiencia, buscando haciendo estudios de suelos y viendo varios proyectos de ingeniería, ¿no? A lo máximo me he encontrado con suelos, terreno natural, que con capacidad de soporte hasta de 42% del CBR. Y eso de ahí fue considerado un valor muy alto, ¿no? Usualmente el terreno natural que podemos encontrar, ya que hacemos las obras de pavimentación a una pequeña profundidad, oscila entre el 6 y el 20% del valor del CBR. Esa es la mayoría de casos, ¿no? Aquí en la ciudad de Chiclayo, por ejemplo, nuestro suelo es fangoso, ¿no? Es pantanoso, por así decirlo. Y es muy común encontrar sectores con un CBR menor al 6%. Entonces, si tenemos un CBR menor al 6%, eso nos obliga a considerar un corte y un cambio de material por over, ¿no? U hormigón. Pero en lugares, por ejemplo, como Piura, que tienen un suelo pues arenoso, es poco frecuente, ¿no? O es poco común, mejor dicho, ¿no? Es poco común encontrarnos en la necesidad de cambiar el suelo por over, ¿no? Acordémonos de que el over tiene dos funciones. Uno, que es mejorar el CBR de, digamos, la capa donde se va a hacer el apoyo de la siguiente nivel de la estructura. Y lo segundo que tiene en función el over es que se convierte también en un material de filtro. Entonces, no siempre colocamos over para mejorar el CBR, para mejorar la subrasante, sino que a veces lo colocamos el over por un tema de drenaje también. En caso de terrenos con napa, tenemos acá Elber, dice, en caso de terrenos con napa freática superficial, ¿qué sería recomendable? ¿Aplicar over u hormigón? Ya, correcto. Vamos definiendo primero. Queda entendido, creo, a nivel nacional, de que cuando hablamos de over, hablamos de un material prioritariamente de piedra de canto rodado de río, con una granulometría entre 3 pulgadas y 10 pulgadas. ¿Ok? Eso es lo que entendemos básicamente como over.
¿ya? Ahora, ¿qué entendemos como hormigón? Hormigón es una mezcla, ¿no?, mal gradada entre arena y piedra, ¿correcto? Entonces, al utilizar un material, así es, básicamente es una mezcla natural, correcto, Albert, es correcto, es una mezcla natural. Entonces, ¿qué es lo que se presenta en un hormigón? Tenemos materiales pequeños, materiales más grandes, ¿no? Como le digo, los materiales pequeños incluyen arenas, de tal manera de que los espacios vacíos son cubiertos por estas partículas pequeñas. Entonces, si hacemos una evaluación en un over, en una cama de over, hay más espacios vacíos que en una capa de hormigón. Al tener mayor cantidad de vacíos, es mucho más fácil que permita el tránsito del agua. En cambio, una capa de hormigón no. En una capa de hormigón, los espacios vacíos están no totalmente ocupados, pero sí hay menor cantidad de espacios vacíos y por lo tanto se reduce un poco el tránsito del agua. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué querríamos hacer la colocación de over o de hormigón? Y hay una tercera posibilidad, lo que llamamos el cascajo. ¿Qué es el cascajo? Son piedras, ¿no? Usualmente de origen natural, pero con un tamaño también entre 3 y 10 pulgadas. Pero no son piedras de canto rodado, o sea, no tienen esa forma, digamos, esférica, ¿no? Por así decirlo, tratando de acercarnos a la forma esférica que tiene el over, sino que tienen una forma angular. Correcto. El cascajo es un material angular. Entonces, al ser un material angular, no siempre podemos acomodar los elementos de la mejor manera. Un proceso de compactación no asegura que el cascajo se ajuste, ¿no?, y encaje pieza con pieza. En cambio, un over sí nos asegura de que hay contacto directo entre grano y grano, ¿verdad? Y acomodándolo de cierta forma va a tener una gran estabilidad. Vamos acá. Bien. Entonces regresamos a nuestro procedimiento para obtener el CBR. Dice, para casos donde... No, que ya lo habíamos visto. Si el CBR se necesita al óptimo contenido de agua, a ver, segundo. Correcto. En el ensayo del CBR, ¿por qué se satura el material? Bien. Primero debemos conocer el rango de lo que... El rango entre... el contenido de humedad cero, por así decirlo, cuando el suelo está seco, y el máximo valor de saturación que puede tener el material. Entendiéndose máximo valor de saturación como el punto en el que el agua ocupa todos los espacios vacíos. Para poder conseguir eso, tenemos que saturar el material durante, ¿no?, un periodo suficiente que nos garantice que el agua ha copado por completo los espacios vacíos. Y la medición del CBR se realiza en ese rango, ¿no?, desde el punto en que se encuentra seco hasta el punto en que se encuentra totalmente saturado.
Ok, ahora vamos a seguir viendo el procedimiento un poco para poder explicar más al detalle esa consulta. A ver. Dice, no. Listo. Si el CBR se necesita el óptimo contenido de agua y algún porcentaje de máximo peso unitario seco, compactar 3 especímenes a partir del suelo preparado dentro del porcentaje de más o menos 0.5 del óptimo contenido de agua y usar la compactación, ahí está, vamos a ver, especificada pero utilizando un número diferente de golpes por capa para cada espécimen. El número de golpes por capa deberá ser variado necesariamente al preparar especímenes que tengan pesos unitarios superiores e inferiores al máximo deseado. Típicamente, si el CBR deseado corresponde al 95% del peso unitario máximo seco, es satisfactorio usar especímenes compactados a 56, 25 y 10 golpes por capa. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos nuestro material saturado, procedemos a esta compactación, ¿ok? A 56, 25 y 10 golpes por capa. Hay materiales que al aplicarles 10 golpes por capa no genera deformación. Entonces, en algunos casos, usualmente cuando tenemos material que tiene un alto contenido de grava, ¿no? Se necesita aplicar no solamente 10 golpes, sino 12 golpes para poder tener un grado de sensibilidad en los manómetros, ¿no? Sin embargo, normativamente lo que se recomienda es que sea 56, 25 y 10 golpes. ¿Okay? La penetración deberá ser realizada en cada uno de estos especímenes. Relación de soporte para un rango de contenido de humedad, ¿no? Prepare muestras de una manera similar a la descrita en el punto 8.1, excepto que para cada muestra utilizada para desarrollar la curva de compactación será penetrada. Además, todo el contenido de agua y la relación del peso unitario para las compactaciones de 25 golpes y 10 golpes por capa deberán ser desarrolladas y cada espécimen de prueba compactado debe ser penetrado. Efectuar toda la compactación en el molde del CBR y en casos donde el peso unitario específico esté al 100%, ¿no? O aproximadamente del máximo peso unitario seco. Debe ser necesario incluir un esfuerzo de compactación mayor de 55 golpes por carga. Ok, vamos a ver. Esto acá es un poco también esto de ahí, son unas acotaciones. Dice, tabla 1, capacidad de carga mínima, ¿no? Máxima medición del CBR, 20, 50, mayor a 50. Capacidad de carga mínima, ¿no? Para valores del CBR, ¿no? Hasta 20, ¿no? 20% del CBR, la capacidad de carga aproximadamente es 2.500 libras por pie o 11.5 kilonewtons. Para un CBR de 50%, la capacidad de carga mínima está en 22.3 kilonewtons. Y para más de 50, la capacidad de carga mínima está en 44.5 kilonewtons. Acá hay unos equivalentes métricos, ¿no? Un tema para poder convertir las unidades. Bien. Aquí se detalla el procedimiento que se realiza, ¿no? Para
hacer los trabajos en la muestra, ¿no? Ya dentro del molde. Y acá está, dice, aplique la carga sobre el pistón de penetración de manera que la velocidad de penetración sea aproximadamente 1.27 milímetros por minuto, o sea, 0.05 pulgadas por minuto. Y registrar las lecturas de carga con penetraciones de 0.26, 1.27, 1.91, 2.54, 3.18, 3.81, 4.45, 5.04, 7.62, 10.16 y 12.7 milímetros. Con eso hay que tener cuidado. Muchas veces he visto yo el error de que utilizan manómetros que están en escala de pulgadas, ¿no? Donde se debe tomar los valores que están entre paréntesis, y manómetros que están en escala de milímetros, donde se debe utilizar los valores que están fuera de los paréntesis. Con esto hay que tener bastante cuidado, ¿eh? Porque si nosotros queremos, si nos equivocamos y en vez de tomar la lectura en pulgadas, la tomamos en milímetros, por ejemplo, si nosotros buscáramos 3.81 y tomáramos 3.81 en pulgadas, ¿no? El valor nos va a salir sumamente alto, ¿no? Una vez estábamos viendo un proyecto que era un suelo arcilloso y el técnico de laboratorio nos entregó que el CBR llegaba casi a 27%, ¿no? Un valor sumamente fuera del rango promedio para ese tipo de material, ¿no? Entonces, haciendo una revisión de dónde se había detectado la falla, porque el señor había hecho su trabajo bien, detectamos de que había sido porque el manómetro que había observado, ¿no? Estaba en unidad de el manómetro estaba en pulgadas y el señor había tomado la lectura como si fueran milímetros, ¿no? Entonces, con esa información se elabora la curva de penetración carga. Vamos a ver por acá, creo que hay una curva para que puedan apreciar. Ajá, listo. Entonces acá va el esfuerzo aplicado, no la carga. En este caso la tenemos en libras por pulgada cuadrada, ¿no? De 0 a 1400. Y acá graficamos la penetración en pulgadas, ¿correcto? Entonces, podemos tener estos tres diversos tipos de gráfica. Esta gráfica, que es una curva suave, coincide con el 0, sales acá bien suave. Podemos tener el segundo caso, ¿no? Donde la curva tiene una pendiente que luego se ve distorsionada, no es uniforme, y luego ya recién comienza a seguir un solo patrón, ¿no? Y a ver, vemos acá el tercer tipo de curva que nos puede salir, es este de acá, ¿no? Donde se encuentra desfasado el origen de la curva, porque la curva debería salir así, suave. En este caso está en el primer caso estuvo un poco desfasada, ¿no? Pero después ya continúa de manera uniforme. En el tercer caso la curva está súper desfasada, ¿no? Está corrida hacia la derecha y más o menos en este punto recién comienza a dibujarse de la manera suave que se espera. Entonces, el CBR, ¿qué es? Se toma como la pendiente que existe
en estas curvas. Usualmente se toma la pendiente inicial, ¿no?, del primer tramo, de 0 eh, a 0.1 de penetración, ¿no? Pero en el caso de que la curva nos salga fuera del rango, tenemos que aplicar un factor de corrección. Y este factor de corrección, ¿no?, acá lo tenemos, ¿no? Este factor de corrección implica un pequeño análisis, ¿no? Bueno, vamos a ver acá. Ahora tenemos acá que primero graficamos la curva de penetración carga y luego, para determinar la relación de soporte, usar valores corregidos del esfuerzo tomados de la curva de penetración esfuerzo con penetraciones de 0.1 pulgadas, ¿no?, a 0.2 pulgadas. Calcular las relaciones de soporte para cada uno al dividir los esfuerzos corregidos por los esfuerzos estándares, que vienen a ser 6.9 megapascales o 1000 psi y 13.3 megapascales, 1500 psi, respectivamente, y multiplique por 100. Además, calcule las relaciones de soporte por el esfuerzo máximo si la penetración es menor de 0.2 pulgadas, interpolando el esfuerzo de penetración. La relación de soporte presentada sobre el suelo es normalmente la única penetración de 0.1 pulgadas. ¿Okay? O sea, en otras palabras, el valor del CBR es usualmente el valor que adoptan los esfuerzos, ¿no?, con una penetración de 0.1 pulgadas. Cuando la relación de penetración es mayor a 0.2 pulgadas, volver a repetir la prueba. Si la prueba de verificación presenta un resultado similar, use la relación de soporte con penetración de 0.2 pulgadas. Esa es la recomendación. El CBR de diseño para un contenido de agua, ¿no? Entonces, esto acá se utiliza ya para, digamos, hacer la ejecución de los trabajos, ¿no? Se determina un contenido de agua con el cual se va a colocar el material. Esto acá ya no lo utilizamos para el terreno natural, sino para las capas. En el caso de una pavimentación, las capas base, subbase, ¿no? Y la otra versión del CBR es el CBR de diseño para un rango de contenido de humedad, ¿no? Finalmente se elabora un informe que debe incluir lo siguiente, ¿no? Método usado para la preparación y compactación del espécimen, condición de la muestra, ¿no?, densidad seca, ¿no?, antes de ser remojada en kilogramos por metro cúbico. Okay. Contenido de humedad de la muestra en porcentaje y antes de la compactación. Finalmente se hace también un contenido de humedad después de la compactación y en la capa superior, ¿no?, 1 pulgada antes de ser remojada. Por verificación también se elabora un contenido de humedad promedio después del remojo. Okay. Y también durante el proceso de hinchazón, que es cuando ya se ha sometido la muestra, ¿no?, a la saturación. El CBR del porcentaje de la muestra, ¿no?
no remojada o remojada, y cantidad de sobrepeso. Usualmente no es necesario acá en el Perú utilizar elementos de sobrepeso para deformar el suelo. Los valores, como le digo, a nivel nacional oscilan pues entre 3 y 36% del CBR. Alguna preparación especial de muestra y procedimientos de prueba, ¿no? Por ejemplo, solo para materiales de cemento. Identificación de la muestra, ¿no? Y algunas pruebas realizadas para identificar la muestra, como clasificaciones de suelo por el método, ¿no?, directo, método visual, límites de Atterberg, ¿no?, y gradación por método, este que es para análisis granulométrico, 339 y 128. Okay. Acá nos hace referencia a un antecedente que es el ASTM de 1883 del año 99. Esto. Acá por ejemplo tenemos una gráfica, ¿no? Aparato para ensayo de relaciones de soporte, ¿no? De relación de soporte California. California Bearing Ratio. Aquí están las pruebas, cómo se Disculpe, se interrumpió la conexión. A ver, vamos a entrar a ver, un periodo de... vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos y comenzamos con el tema de preguntas, porque CBR es más que preocuparnos por el procedimiento que lo hacen en un laboratorio, debemos preocuparnos por saber interpretar los resultados. ¿Ok? Entonces, voy a dejarles unos 5 minutos para que piensen algunas consultas que tengan que realizar y las comenzamos a desarrollar inmediatamente después del break. ¿Correcto? Gracias.
A ver, bien, sigamos. Lo que tienen en pantalla, ok, acá, ¿cómo puedo extenderlo? Lo que tienen en pantalla es una correlación entre la clasificación del suelo, ya sea en SUX o en ASHTO, ¿no? Suelos A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, y digamos, tres valores interesantes. No, el valor R, que es un indicador del suelo, el módulo resiliente, también es un indicador del suelo, y el CBR, que también es un indicador del suelo. Entonces, usualmente, ¿no? Por ejemplo, las arenas, comencemos acá, desde la SW hasta la SM, ¿no? Todas las arenas suelen tener un CBR entre 10% y más o menos 35-36%. Las gravas oscilan entre un CBR de 15% y CBRs más o menos de 60-65%. Las arcillas, ¿no? CL, suelen estar entre 5 y 15%. Y los limos, ¿no? También suelen tener valores parecidos, ¿no? CL y ML, o sea, de baja plasticidad, arcillas y limos de baja plasticidad suelen estar en ese rango, pero arcillas y limos de alta plasticidad suelen tener CBRs entre 0 y 7 u 8% más o menos. Es una correlación típica. La mayoría de casos el material se va a encontrar en esa situación. ¿No? Entonces, esta información, por ejemplo, les va a servir, ¿no? Va a estar disponible para ustedes, o está disponible para ustedes, para tener una idea de qué clase de material, con qué clase de material están trabajando. CBR menor a 6%, material pobre. Entre 6 y 10 es un material normal, moderado. Entre 10 y 25 entre 10 y 20 es un buen material. Y sobre 20 de CBR estamos hablando de un material excelente. Un material excelente. Bien. Regresemos ahora a ver. ¿Tiene alguna consulta sobre el CBR? Tal vez algún caso que se les presenten, no sé, en sus trabajos, en sus realidades, ¿no? Podríamos discutirlo acá. Esta es la que sería, Marcial, sería la tabla que tenemos en pantalla. Sería la tabla que tenemos acá en pantalla. ¿No? Acá está el tipo de material en clasificación SUX para pavimentos urbanos y acá está en clasificación ASHTO para carreteras. ¿No? Por ejemplo, un ASHTO, un suelo tipo A1,
¿no? Tenemos el A1A y el A1B. El A1A tiene valores de CBR bien altos. El A1B tiene valores también considerables dentro de excelentes. El A2 tiene el A24, A25, A26 son excelentes, y el A27 es considerado un bueno. El A3 desde bueno hasta excelente. El A4 tiene, está considerado dentro del rango de malo, medio y bueno. Pero el valor de A5, por ejemplo, A6, A7 están principalmente como materiales pobres, malos. Ok, para combinación. A ver, supongamos este de acá, suelo arenoso arcilloso. ¿Dónde estamos con un suelo arenoso arcilloso? ¿No? Podría ser, un SCCL. Si es un SCCL, estaríamos en el rango, tomaríamos el valor más bajo de los dos. En este caso, tomaríamos el valor de 5 y tomaríamos el valor acá de SC, el mayor máximo, que sería 20. Entonces nuestro CBR estaría entre 5 y 20. ¿Ok? Si vemos que hay más presencia de arena, el valor tendría una tendencia hacia el valor de CBR 20, y si tenemos mayor presencia de arcilla, tendría una tendencia hacia el valor 5. Ojo, esta tabla es referencial, nos sirve como una información preliminar para tomar una decisión si estamos yendo por un buen camino, ¿no? Más no es decisiva, porque como ven ustedes, da un rango nada más, ¿no? Pero los valores deben estar dentro de lo esperado. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un trabajo, ¿no?, con una arcilla arenosa, bien, van a estar en el rango entre 5 y 20. ¿Y qué tal si el laboratorio les entrega un resultado que les diga, por ejemplo, 45? Inmediatamente tendría que activarse su alerta, ¿no? ¿Por qué? Porque por más que se mezclen esos dos materiales, el valor no podría salir tan alto. Lo mismo pasaría si es que su muestra, por ejemplo, le dijeran que el CBR está en un valor de 2 o de 3. Hay algo mal. ¿Por qué? Porque las arenas tienen un rango entre 10 y 20 y las arcillas tienen un rango entre 5 y 15. Entonces, no tiene por qué salir un valor 2 o 3 de CBR. Gracias, Marcel, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Bien, Johnny. César Johnny nos dice, ¿cuántos valores de CBR puede tener un mismo suelo? Aquí sí viene un tema. En realidad el valor del CBR, ¿no?, está, digamos, considerado como un valor referencial. ¿Por qué? Porque para determinar el valor del CBR, de acuerdo al procedimiento, nosotros tenemos que retirar todas las partículas que tengan tamaños mayores a 3/4, ¿verdad? Entonces, al retirar esas partículas mayores a 3/4 que brindan un aporte a la lectura del CBR, ¿no?, hay una variación, porque supongamos que tomamos una muestra donde por casualidad tiene mayor presencia de piedras sobre el tamaño de 3/4, ¿no?, y reemplazamos ese suelo, ¿no?, cuando
determinamos el valor del CBR, podemos tener un resultado que posiblemente sea inferior al CBR real de la muestra. Entonces ahí se produce un pequeño diferencial. Ahora, ¿qué sucede? A diferentes ensayos hechos por diferentes personas, ¿no?, de la misma muestra, existe una posibilidad de variación. Y ese rango de variación, ¿no?, es impredecible. O sea, a ver, yo sí he visto casos, por ejemplo, en el que el CBR determinado por un técnico salía, por ejemplo, 15%, y el CBR determinado por otro técnico de la misma muestra, ¿no?, del mismo saco, del mismo lugar, salía 9%. Una variación bastante exagerada, ¿no? Y esa es precisamente la principal limitación que tiene el CBR. El CBR es un ensayo que se debe hacer, bueno, se recomienda hacer una sola vez, pero hacerlo bien. Porque si nosotros comparamos o comenzamos a hacer varios CBR de la misma muestra, posiblemente tengamos variaciones que nos lleven a la confusión. Esta situación se presenta bien seguido cuando, por ejemplo, comenzamos a hacer los trabajos y el contratista con el supervisor se deben poner de acuerdo con el valor del CBR. En muchos casos el contratista realiza el procedimiento una vez y con ese valor se basa para continuar su trabajo, pero la supervisión a veces pide CBR o con más frecuencia que lo normal, ¿no? En el caso de pavimentación urbana, por ejemplo, el CBR se determina por cada calicata, ¿no?, cada tramo. Estamos hablando con una separación de 250 metros lineales, ¿no? Pero yo sí me he encontrado con supervisores, por ejemplo, que me pedían en tramos, a veces de cada 500 metros, a veces cada 100 metros. ¿Por qué? Porque se veía una diferencia en el terreno natural, ¿no? Le estoy hablando del caso del terreno natural, básicamente. En el caso del CBR de las canteras, se hace una sola vez, ¿no? Con eso ya se determinan las propiedades del suelo y se procede a probar la utilización de cierto material como material de base o subbase. El problema es cuando tenemos que hacer básicamente el CBR en terreno natural. Y ahí, bueno, sí reconozco que sería lo más adecuado que el CBR se realice por tramos de acuerdo a cómo va cambiando el terreno natural. Dice Marcial, dependerá del tipo de suelo, ¿no? Así es, así es. No, por ejemplo, en una pavimentación, acá en Chiclayo, era una pavimentación que comenzaba en una cota, pongámosle valores, 25, y iba ascendiendo hasta una cota más o menos de 32 metros sobre el nivel del mar. Entonces, hacia la parte baja había problemas de acolchonamiento porque se acumulaba la humedad, ¿no? Y hacia la parte alta, todo lo contrario, encontrábamos un basamento rocoso, una roca fracturada que tenía un CBR muy bueno. ¿Cuál era el problema? Cuando se ejecutaron los estudios de suelos para ese expediente, una pavimentación estamos hablando de 14 calles, 14 cuadras, ¿no? Aproximadamente más o menos 1 kilómetro de la pavimentación urbana. Entonces, cuando hicieron el estudio de suelos, ¿no?, hicieron
tomaron muestras del CBR, ¿no? Como era 1 cada 250 metros, tomaron la primera muestra más o menos en la progresiva 270, la segunda muestra más o menos en la progresiva 480, la tercera muestra más o menos en la progresiva 790 más o menos, y la última muestra en la progresiva 980, por ejemplo. Ahora, la primera muestra fue más o menos en la progresiva 300, ¿ah? 300, sí, casi 300. Y el problema del acolchonamiento se presenta básicamente en los 200 primeros metros. Entonces, no estuvo reflejado ese problema de acolchonamiento en el estudio de mecánica de suelos para esta pavimentación urbana. Y ha generado durante los trabajos que se solicita un adicional, porque en esos metros hay que hacer todo un mejoramiento con over, ¿no? Mayor profundidad de corte, relleno con material over y también colocar unos filtros, porque es una zona baja donde se acumula la humedad. Bien. A ver, dice, segundo, cuando realizamos trabajos de pavimento en la costa y en la sierra, en ambos casos hacemos la prueba de hinchamiento. Sí, hacemos la prueba de hinchamiento cuando tenemos, digamos, la presunción de que existen materiales con alta plasticidad, ¿no? Sea en porciones pequeñas, ¿no? O altas. Si tenemos esa presunción de que existe material que tiene una alta plasticidad, hay que realizar la prueba de hinchamiento. Así es, para detectar los problemas que podrían darse por presencia de no solamente arcilla expansiva, sino también limo de alta plasticidad que tiene efectos, digamos, parecidos, ¿no? Pero en una un poco menor intensidad. Sin embargo, en una pavimentación eso es crucial, ¿no? Eso es crucial, eso puede causar problemas de acolchonamiento, de agüellamiento, y debemos detectarlo en la capa o mejor dicho, antes de instalar las capas de base o subbase, ¿no? Ni bien lo detectamos dentro en el terreno natural, ¿no? A la altura de la subrasante, ya debemos iniciar las acciones para evitar esta situación. Ajá, dice segundo, sabemos que en la costa es un suelo arenoso, no necesariamente. La costa peruana, sí, básicamente es arena, pero hay sectores con una presencia de arcilla bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, en la región Piura, cuando imaginamos Piura, imaginamos pues arena total, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de la región Piura, la ciudad de Paita. La ciudad de Paita es una ciudad puerto, ¿no? Un puerto, dicho sea de paso, muy importante para nuestro país, pero tiene un tremendo problema de arcillas expansivas, ¿no? La mayoría de viviendas en Paita, ¿no? Presentan fisuras y los pavimentos también. Entonces, ¿cómo han dado una solución a ese tipo de problema de las arcillas, ¿no? Las arcillas expansivas, evitando el uso
vías asfaltadas o de losas de concreto. Están optando por utilizar los famosos adoquines, ¿no? Es un pavimento mixto que le permite soportar esa carga, ¿no? A raíz de las arcillas expansivas. Claro, debajo de eso de ahí, lógicamente, aplican los medios posibles para evitar el deterioro, ¿no? Tratando de bajar la plasticidad a través de arena, a través de over, ¿no? Pero lo que ya no se puede evitar, igual el adoquín se deforma, pero se puede hacer una reparación bastante sencilla, ¿no? Ahora, hay otros sectores también donde hay presencia de arcilla, bueno, no necesariamente de arcilla expansivas, sino también podemos tener problemas con limos, ¿no? Si bien es cierto, como decíamos, ¿no? La mayoría de la costa del Perú es arena, en los valles hay presencia de arcillas y limos, ¿no? Esos arcillas y limos son las que se utilizan finalmente en la agricultura menor, ¿no? Son el medio que se necesita para la siembra, por ejemplo, de hortalizas, ¿no? Entonces, sí hay presencia en la costa de arcillas y limos, y por lo tanto sí necesitamos hacer la prueba de hinchamiento. ¿Alguna otra consulta más? A ver, vamos a pasar a ver rápidamente otro tema muy importante, ¿no? Que es el proctor. A ver, Alejandro, está haciendo una consulta. Alejandro dice, si el ensayo del CBR varía, entonces no es tan confiable hacerlo varias veces. Ajá, así es. Es recomendable para evitar confusiones realizarlo una sola vez para cada etapa, ¿no? Y evitar precisamente hacerlo en varias condiciones porque podríamos tener lecturas, ¿no? Bastante alejadas, ¿no? Esa es una de las limitaciones del ensayo del CBR. Así es, no hay una forma de contrastar precisa, ¿no? Salvo que de manera controlada, ¿no? Se pueda realizar los ensayos con el mismo grado de saturación, ¿no? Para eso buscamos determinar primero el valor de compactación a través del proctor, ya sea estándar o modificado, y sugerimos al laboratorio trabajar con ese contenido de humedad óptimo. Ah, correcto, en Trujillo un suelo arenoso. Sí, buena parte de Trujillo tiene suelo arenoso, pero yo sí he encontrado también suelos con bastante presencia de arcilla, por ejemplo, en Casagrande, ¿no? En Cartavio también, ¿no? Esta parte de Ascope también, ¿no? Entonces, no podríamos generalizar de que la costa tiene suelo arenoso porque sí también hay partes donde hay suelos predominantemente arcillosos. Wilber nos dice, el CBR, ¿qué valor debe tener para diferentes pavimentos? Les decía,
A ver, pavimentos urbanos, se recomienda que el valor del CBR oscile acá en el rango medio, entre 6 y 10%, ¿no? Ese es un valor aceptable para el CBR en un terreno. Si el terreno en una pavimentación urbana está por debajo de 6% de CBR, hay que hacer un mejoramiento. Para vías más importantes, ¿no? Por ejemplo, vías de evitamiento, ¿no? O carreteras, ¿no? Las normas del MTC van a pedir que el CBR sea con un valor mayor de 10%, ¿no? Vías muy importantes van a requerir que el CBR sea mucho más alto, pero usualmente la exigencia no es tanta, no. Por ejemplo, la carretera interoceánica, el CBR exigido para toda la carretera, el CBR mínimo era de 30% para terreno natural. Entonces, hubieron tramos donde se tenía que hacer mejoramiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya una vía de alto tránsito se necesita que tenga mejores condiciones, ¿no? En realidad, el diseño del pavimento está en función no tanto del CBR que pueda ofrecer el terreno natural, sino las capas de base y de subbase, que son las que realmente trabajan, ¿no? La capa de terreno natural es simplemente un soporte, ¿no? Para la estructura. En capa base, en capa subbase, sí he visto exigencias de llegar a hasta 80% del CBR. Ok. Sí, sí se puede hacer el ensayo de CBR in situ. Hay pruebas, ¿no? Hay prueba para poder realizar el CBR in situ. Lo que se necesita es un vehículo que tenga una carga pesada. Usualmente utilizamos un volquete, ¿no? Y un equipo adaptado para poder realizar ese ensayo en campo, ¿no? El problema de hacer el CBR in situ es que incrementa la incertidumbre. Eso también es un detalle, ¿no? Que debo mencionarles. Hacer el CBR in situ, si es que hacer el CBR en laboratorio tiene una confiabilidad. A ver, en base a mi experiencia yo diría que tiene una confiabilidad del 90%. Hacer el CBR in situ tiene una confiabilidad del 65-70% nomás. ¿Por qué? Porque al no tomar la muestra y no hacer esa separación de de las partículas mayores a 3/4, sino que directamente sobre el suelo aplicar la carga y determinar el CBR, ¿no? Existe la posibilidad de que estemos aplicando la carga justo sobre un suelo donde encontramos, por ejemplo, una roca, ¿no? Una piedrita. No necesita ser muy grande, ¿no? Acuérdense que los pistones para hacer esta prueba no superan las 6 pulgadas. Entonces imagínense encontrarnos una piedra, supongamos que justo debajo del punto donde estamos haciendo el análisis haya una piedra de, no sé, 10 pulgadas, 15 pulgadas, ¿no? El valor de nuestro CBR in situ nos va a salir bastante alto, ¿ok? Pero no representaría lo que realmente tenemos en evaluación, ¿no? No representaría lo mismo. ¿Correcto, Paul? ¿Se entendió? ¿Quedó claro la condición del CBR in situ?
y la profundidad de la muestra. Ah, correcto. En el caso de hacer el CBR de laboratorio, la muestra se extrae a una profundidad de 1,50 m, ¿correcto? Pero cuando hacemos el CBR in situ, se hace el procedimiento a nivel de la subrasante ya, o sea, después de haber hecho el corte. Dice Paul Fernández, sí, claro, pero ¿bajo qué condiciones sería? Una, que tendría que hacerse después de haber hecho el corte del terreno, ¿ok? Después de haber hecho el corte del terreno y antes de hacer la compactación de la subrasante, ¿ok? Antes de hacer la compactación de la subrasante. Usualmente realizamos este trabajo del CBR in situ cuando tenemos un suelo bastante, ¿cómo le podríamos decir? Bastante heterogéneo, ¿no? O sea, tramos donde hay problemas, tramos buenos, tramos malos, tramos buenos, tramos malos, ¿no? No representa, pues, muchas veces la muestra que se toma cada 250 metros no representa el tramo, ¿no? Podríamos tener un tramo de 250 metros con subdividido en un tramo de 60 metros en buenas condiciones, 20 metros donde se ve acolchonamiento, después otra vez 50 metros con buenas condiciones y otra vez otro punto donde se encuentra el acolchonamiento. Pasa seguido cuando queremos hacer una pavimentación, por ejemplo, en carreteras, y nos encontramos con esos pases de agua, ¿no?, que hacen los agricultores antes de construir las alcantarillas, ¿no? Entonces, justo ahí donde hay esos pasos de agua, por la misma condición de pendiente y de drenaje entre los terrenos de cultivo, ahí se acumula la humedad, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de problemas, hay que, hacer pequeños análisis, ¿no?, en función de qué tan difícil es el sector, ¿no? Pero, si por ejemplo son pases de agua entre parcelas, lo que usualmente se hace es ya regularizar ese pase a través de una alcantarilla, ¿no? Y ahí es donde un poco se necesita el tino de parte, o mejor dicho, una buena relación entre el contratista y el supervisor para determinar en qué punto se van a hacer las alcantarillas, ¿no? Muchas veces las alcantarillas de los expedientes resultan insuficientes respecto a las alcantarillas que realmente se van a utilizar. Y es mejor colocar una alcantarilla que esperar a que las personas, ¿no?, los lugareños, sigan haciendo su pase de agua, ¿no?, de una manera, digamos, rústica. Bien, ¿alguna otra consulta? Creo que vamos a tener que dejar el tema del Proctor para la siguiente sesión. Ok, entonces la próxima sesión ya está cargado ahí el Proctor. Les pido por favor que lo descarguen, lo puedan tener a la mano, lo revisen y vamos a ver la próxima sesión Proctor y también las pruebas de densidad de campo. ¿Correcto? Bueno, si no hay más consultas, damos por culminada esta sesión. Muchas gracias y tengan buenas noches. Paul. Ok, gracias.